Digo, cuando yo vi la solicitada me parecía que buscaba generar violencia, porque cuando se pide la destitución de un juez, por un dictamen que tuvo que fue avalado por la Cámara que lo sigue. Por la Cámara Federal. O sea que por todas las instancias superiores. No había una discusión sobre él, ya no se discutía sobre él. Sobre un caso que todos los que estamos informados, Macri le llama el círculo rojo, sabemos que no se sostenía la denuncia de Nisman, ¿no? Y sobre eso se pide una destitución. Me dio la impresión como que se dijeron, bueno, ya está, nosotros vamos a decir lo que queremos, nos vamos a meter con quien queramos y aguántensela porque somos nosotros. Y sobre todo dándole un aviso feroz a los integrantes de la Cámara que tienen que fallar en estos días. Lo que han hecho con la justicia es un crimen. Han cometido un crimen desde el punto de vista jurídico, del respeto a las instituciones. No se puede creer lo que ha sucedido. Y me parece que apareció un jugador importante, como el Papa, dándoles una bofetada, porque la invitación del Papa a Rafecas, ahora para noviembre, justamente en estos días, cuando ocurre todo este disparate, es una demostración de que él está muy atento a lo que sucede en la Argentina y a la injusticia que se comete con un hombre de bien, con una persona capaz, con un hombre ejemplar en el ámbito de toda la justicia. Solamente Arroyo Salgado, con todo lo que es la mochila que carga de poca credibilidad de los últimos tiempos, puede desde la justicia haberse animado contra Rafecas. Muy feo lo que hizo Arroyo Salgado, jueza federal, hablando en contra, en los términos que habló, de otro juez federal. Muy feo, pero yo cuando salió la solicitada, cuando me enteré el día anterior, son esas cosas que no podés creer. A veces decir, lo están inventando las redes sociales, no lo podía creer. No lo podía creer. Llamé a colegas de tribunales y a otros colegas con más experiencia. Le dije, ¿hay algo similar a esto en la historia reciente de la Argentina? No, es inédito en 30 y pico años de democracia, que parte del poder. Porque lo que hay que observar con esta solicitada, lo que hay que observar, así como quedó al desnudo cuando se filtró ese audio del fiscal a un periodista y cómo se ve el entramado de poder que se maneja, lo que hay que fijarse en esta solicitada es como parte de ese poder político, mediático, judicial y económico que gobierna en estos momentos la Argentina, se para, no importa de la forma que lo hagan, brutal, contra las instituciones, contra la Constitución, sin ningún tipo de reparo institucional, y a través de una solicitada dice, miren, porque nosotros lo decidimos, porque nosotros lo creemos y lo determinamos, afuera Rafecas. Y afuera, porque es bien lo que dice Víctor Hugo, atención, amenazan a Rafecas, pero le están mandando un mensaje a los dos jueces de la Cámara Federal que ratificaron, que hay que ver cómo, hay que seguir muy atenta, la población tiene que ver cómo fallan, porque si esos dos jueces fallan en contra de lo que ellos ya firmaron, no va a ocurrir. Bueno, pero si eso ocurriera, yo creo que no van a ocurrir porque son personas de bien y de la justicia, pero si eso ocurre, hemos perdido la justicia en la Argentina, porque vamos a estar en manos de un grupo de personas que han barrido la institucionalidad. Es peligrosísimo. En calidad institucional pero hemos perdido este año muchísimo. Ahora uno no puede porque además de Rafecas, no es Rafecas solamente. Lo que le han hecho al juez Sebastián Casanelo, que es un juez probo, honesto, de bajo perfil, que labura diariamente, que la gente que lo conoce dice que tiene una vida familiar de un perfil bajo, que come los ravioles del domingo como cualquier hijo de vecino. Le creyeron a un procesado, a un imputado por él, antes que la palabra del juez. Le mandaron a recorrer los teléfonos, le mandaron a investigar por la Policía Federal. La propia justicia no le creyó, le creía a un imputado por él. Es vergonzoso lo que hacen con Gil Carbó, que ya hoy anticipan en los medios, que el Frente Renovador y el Partido Justicialista se van a allanar a la voluntad política de Macri, que la quiere barrer, y la van a sacar. Aún dándole el cargo a alguien del Frente Renovador, para tener los votos del Frente Renovador. Sí, habrá que ver. Es decir, en este tipo de negociaciones políticas... En su momento se le había ofrecido a Marijuán y salió a la luz. Hoy las versiones dicen de Recondo o
un hombre del peronismo como García Lema, ¿no? Ahora digo, esto que parece un quiebre, que yo digo una bisagra en la justicia y en las instituciones argentinas, pasa al mismo tiempo que ocurre ese hecho deplorable en Brasil, una pérdida para la democracia brasileña enorme. Lo tenemos al Papa opinando y metiéndose por ahí más de lo que un Papa suele meterse. Digo, estamos en un momento de una tensión entre el poder económico en el mundo y la democracia muy grande, muy grande. No es casual, digo, esta única región en donde el neoliberalismo había quedado, no sé si afuera, ¿no? Pero un poco presionado, con un volumen de la política que lo tenía sosegado. Ahora acá estamos jugando fuerte. No nos olvidemos lo que hicieron con la jueza Martina Foros. Bueno. Nunca se vio tampoco. Nunca se vio. A Hayton de Nolasco le dio tanto pesar que no firmó. Firmaron nada más que los caballeros. Tenía hasta violencia de género. Bueno, ella lo dijo. La actitud que... Bueno, nosotros el otro día que en el pase que hacemos con usted, Víctor Hugo, la tuvimos a la jueza Martina Ford en el piso. Tuvimos que prácticamente interrumpir la nota porque por el estado de emoción que tenía esa persona. Es una jueza de la nación a la que presionaron desde un fallo de la Corte, a la que le dejaron una granada en la puerta de su casa y llamativamente las cámaras de seguridad borraron todo. No se sabe porque nadie fue a decirle, a llevarle tranquilidad a esa jueza a ver qué había pasado. Donde periodistas la llamaban diariamente para adoctrinarla y para violentarla y para presionarla mediáticamente. Digo, en calidad institucional se ha retrocedido muchísimo. Y a mí lo que me llama la atención, que salvo algunas excepciones como las de Alberto Fernández, en defensa del juez Rafecas, o de algunas otras expresiones, Felipe Solá, en el Frente Renovador, muy bien también, hay un silencio. Tienen miedo. Hay un silencio. Eso, los que se rasgaban las vestiduras. Mirá, vos fuiste uno de los primeros que hablaste en Argentina de revanchismo, los primeros meses. Sí. Quiero que veamos un tape porque me parece que hay mucho de eso. Ponelo, Mariano. Lo que se quiere es presionar de nuevo a la justicia para... estamos resucitando el 55 de alguna forma. Sin los fierros de los militares, digamos. Es una revancha lo que se quiere hacer. Sería más fácil si la expresidenta se presentara en la justicia y ella pudiera acreditar que su patrimonio no tiene origen ilegal, pero no puede hacerlo y por eso amenazan y agravian. Es lo que han hecho siempre. Cristina es la expresidenta que siempre ha sido controvertida, su estilo de conducción personalista, igual que la de su marido, llevó a un tipo de relación con los medios de comunicación, con una parte importante de la ciudadanía, con el mundo, que chocó, que generó realmente controversia, que generó rechazo. Y yo creo una forma distinta de hacer política. Bueno, es una parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que hay mucho revanchismo. Es lo peor que nos podría haber ocurrido. La verdad, hay mucho revanchismo, vienen con la revancha. Cuando hablaban de esa supuesta grieta que alguno inventó para beneficio personal, que la venían a cerrar, hoy la han ensanchado y están en una tarea de un revanchismo cada vez más peligroso. Esto, vos decías, ¿no? Yo fui uno de los primeros, pero ¿por qué? Porque el Papa Francisco, ya el año pasado, en diciembre, a los primeros, después de haber asumido el gobierno Macri, se lo dijo a gente de su máxima confianza. Nunca vi tanto revanchismo, ni en el 55 lo viví, alertó el Papa. Y lo ha reiterado, y lo ha reiterado. Y lo que están haciendo con la justicia, lo que están haciendo incluso a nivel político. Porque a nivel político, mientras están de acuerdo con el gobierno Macri, todo bien. Le está pasando a Massa. Lo llevó a Davos, lo mostró como el mejor opositor. Ahora, Massa ha empezado a mostrar un cariz diferente, ya no lo quieren. Lo empiezan a perseguir.
Ayer ha sido virulento el ataque contra Massa por parte, por ejemplo, de Cabrera o contra todos los que se... A de Mendiguren prácticamente lo insultaron. Entonces, tendrá que ver esta dirigencia política mediocre que hay en la Argentina de hoy, que no asoma la cabeza en algunos casos porque están con miedo, en otros casos se quieren aliar, que fueron a apoyar el tarifazo. Bueno, gobernadores peronistas que apoyaron el tarifazo, ¿no? Entonces también son responsables de lo que les pasa, del maltrato, etcétera. Sí. Porque Massa ha jugado también de una manera muy especial como para que ahora, de buenas a primeras, se presente ante Macri como alguien que está haciendo la oposición que uno esperaba desde el primer momento. Oposición constructiva, como le quieran llamar, pero oposición que no permitiese que prosperara, por ejemplo, el pago de los fondos buitres de la manera que prosperaron y tantos otros temas que tienen que ver además con una complicidad que se ha dado, porque nosotros hablamos de los 9 meses de Macri, pero también hay gobernadores que fueron complacientes, sí, que lo siguen siendo y que lo van a hacer en muchísimos temas. También hay líderes políticos, como menciono a Massa respetuosamente, pero ha ocurrido que efectivamente ha estado mucho más cerca del gobierno, porque el afán ha sido destruir lo anterior, porque a Massa le convendrá por temas políticos y a Macri para poder disimular todos los errores brutales que comete su gobierno, que no sé si llamarlos errores, porque finalmente es lo que venían a hacer, esta transferencia fenomenal de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, esto de llevarse por delante las instituciones y intentar designar jueces de la Corte Suprema a dedo. No lo hicieron a dedo, pero lo hicieron prácticamente sobornando a los gobernadores que le dijeron a sus senadores que es lo que tenían que votar. Estos dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, este Rosenkrantz que firma una medida tan drástica contra Martina Ford, diciéndole que es una vergüenza al Poder Judicial. Yo tengo muchas ganas de decirle, señor Rosenkrantz, usted que entró por la ventana es una vergüenza del Poder Judicial. Quiso entrar por la ventana, después entró por los votos que daban los gobernadores, y también hasta por los bolsos de López, que creó un ambiente político para que prácticamente en forma inadvertida fuera integrante de la Corte Suprema de Justicia. Rosati es menos rechazante, pero Rosenkrantz viene a trabajar para las corporaciones y particularmente para la del Grupo Clarín. Esos son una vergüenza en la justicia. Me parece que este sí es un ataque muy duro a la institucionalidad. Ahora, yo tengo la impresión de que lo que piensa la población, y se está viendo cada vez más en las encuestas, está alejada de esa dirigencia que por ahí piensa que hoy todavía le conviene estar cerca de Macri. Yo veo cada vez más gente quejándose de Macri. Bueno, esta semana yo lo escuchaba a Hugo Aime. A Hugo Aime, que no se lo puede, digamos, encasillar en ninguna óptica política con el gobierno que se fue, y en un programa de TN, ¿no? Así que hasta en eso lo habían llevado. Yo creo que se sorprendieron de los datos que tiró sobre la mesa. Y Hugo Aime decía que durante el mes de agosto todos los dirigentes políticos de la Argentina bajaron en la consideración pública. Todos los dirigentes políticos. Mientras también decía Hugo Aime que el 68% de los argentinos ve hoy un panorama de mucho escepticismo sobre el presente y sobre el futuro económico. Esto lo marcan las encuestas. Hoy, sin ir más lejos, lo estábamos comentando recién con Víctor Hugo antes de empezar el programa, la consultora Management Afit, que trata de ser, digamos, muy benévola con el gobierno, ha dicho y ha titulado que los índices de confianza que dan mensualmente se han desplomado. En el diario de Clarín, que es el diario de Irigoyen, digo, ¿no? Sí, sí. Ahí lo dijeron hoy. Y Federico Aurelio me marcaba el otro día, otra encuestadora de décadas en la Argentina, que no se la puede encasillar bajo ningún rótulo, pero me contaba Federico Aurelio que ellos nunca habían realizado una medición como la que tuvieron en el mes de agosto, que 7 de cada 10 argentinos ven con mucha preocupación el tema económico. 7 de cada 10 argentinos. En décadas, me decía Federico Aurelio, no habían tenido esa medición tan llamativa, ¿no? Es decir, hay una percepción. Basta recorrer el país, lo que decía Víctor Hugo de la gente en Córdoba. En Córdoba, ¿con cuánto ganó Cambiemos? Y hoy hay un clima de descontento en Córdoba. Gato.
Bueno, en Córdoba hoy hay Córdoba es una de las ciudades con Rosario que tiene más alto índice de desempleo. Por eso digo, acá los grandes medios de comunicación ayudaron mucho a Mauricio Macri a ganar y ganó por muy poco y la gente pronto se está dando cuenta que está desconforme. En Brasil le está pasando lo mismo a Temer. Digo, lo apoyaron la dirigencia como acá lo apoyan a Macri, pero la gente no lo quiere a Temer en el gobierno. Le pasó muy rápido. A Macri le está pasando muy rápido, ¿no? Cuando se dice, bueno, el fantasma de la Rúa. Él es el que tiene que tratar de alejarse del fantasma de la Rúa, porque va demasiado rápido hacia la caída de la imagen. Es muy difícil después sostener. No, y además hay una cuestión que se vio con el tema del tarifazo. Toda la oposición en su conjunto, los jueces que venían en distintas provincias fallando en contra, los gobernadores del sur, que fueron los primeros en oponerse, pequeños y medianos empresarios, hasta Elisa Carrió desde adentro, Ernesto Sanz desde adentro de Cambiemos, le decían, paren la mano, cumplan con la ley, le decía Elisa Carrió. Porque, a ver, esto también es lo que hay que marcar, que desde adentro de Cambiemos ya hay muchos radicales que están descontentos. Sí. Hay muchos radicales que hoy no quieren ni saber nada, quieren empezar a ver otra cuestión. Elisa Carrió en estos 9 meses creo que ha sido la principal opositora o la más dura que ha tenido el propio Mauricio Macri. Sí. Y es decir, un gobierno que peca de soberbia, porque creo yo, tienen una soberbia de clase, como lo ha demostrado Alfonso Prat Gay, con frases hirientes, cuando dijo con mucho tono despectivo y con mucha soberbia de clase, la grasa militante, la grasa sobrante, o cuando dijo, no vaya a ser cosa que en algún momento algún santiagueño quiera llegar a ser presidente de la nación. Bueno, las cosas que ha dicho Macri de los trabajadores, la forma en que los ha atacado, son los trabajadores en la Argentina, los sufridos trabajadores que mañana se van a levantar a las 5 de la mañana en el conurbano para viajar 2 horas, trabajar 12 y volverse en otras 2 horas, son tratados de tramposos, ausentismo, de vagos. Este es el trato que les da. Animarse a decirles eso cuando las culpas han sido de él, porque él es el quien atacó al trabajo cuando hizo la transferencia de recursos. Que hoy es el Día del Maestro y les mandamos un abrazo enorme. Docentes realmente que a lo largo y a lo ancho de la Argentina hacen un esfuerzo descomunal de contención, de atender ahora cada vez más comedores. Les preguntó por qué hacían paro, cuando no están cumpliendo con lo que le habían prometido, que era reabrir paritarias al gremio de los docentes. Permítanme que quiero mostrar que está la gente afuera en este verdurazo. Nuevamente, productores que tienen el comestible, lo producen y después pierden dinero cuando lo van a vender y entonces hacen manifestaciones como la que están haciendo acá en la puerta de C5N, en Fitzroy 1940, regalando verdura. Más tarde yo voy a ir con ellos. Ya primero fueron los tamberos, después fue los frutihortícolas, ahora los productores de verdura del conurbano. Ahí están, en la puerta de C5N. Yo quería... Están Iván Jabrowski y Darío Gaño. Iván Jabrowski tiene información sobre esta posibilidad de que Rafecas se vea con el Papa pronto, Iván. Así es, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, Gato, y a Darío, naturalmente. Lo invitaron hace una semana a Daniel Rafecas como veedor, como oyente, no como orador, a un congreso de narcotráfico y humanismo, así le podríamos llamar, a Roma. Lo invitó Marcelo Sánchez Orondo, el titular de la Academia Pontificia de Ciencias y de Ciencias Sociales del Vaticano, en el marco, recordemos, Gustavo Vera, un hombre muy cercano al Papa Francisco, firmó la contrasolicitada, la solicitada en apoyo a Daniel Eduardo Rafecas. Esto naturalmente se conoció después del intento de la embestida, por no tenerle miedo a esa palabra, contra el titular del Juzgado Federal de Comodoro Pi. Y va a ir Rafecas, según pudimos saber, va a ir con su mujer, va a ir a Roma. No se sabe si va a haber audiencia tete a tete, como se dice, si va a ser en el Vaticano, si va a ser en Santa Marta, pero otra vez Francisco, cuando sectores de lo que podemos llamar el poder permanente y de los servicios de inteligencia embisten contra un juez federal, Francisco da la imagen de que esos jueces tienen 2 virtudes, después pueden tener muchísimos defectos, pero ¿qué es?
que son incorruptibles y que viven de su sueldo. Pasó con Sebastián Casanelo y ahora pasa con Daniel Eduardo Rafecas, que va a ver al Papa en el Vaticano. Bueno, sobre este hecho, lo que dice Iván, la semana pasada se vivió acá, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo Marcelo Sánchez Orondo, el enviado del Papa, lo reunió al juez Rafecas, al doctor Casanelo, no me acuerdo si hubo otro juez, pero ya fue una avanzada, ¿eh? El propio Sánchez Sorondo los reunió a Casanelo, a Rafecas, en la legislatura, en una charla, creo que era también sobre el tema narcotráfico. Bueno, pero ya fue un avance diciendo, los estoy apoyando y atención con el Papa y sobre el futuro de la Argentina. Porque me parece que el Papa lo que está buscando y lo que está trazando es recrear y que hagan una confluencia muy grande de distintos sectores de la Argentina en una cuestión más humanista, democrática. Hay que seguir eso. Nada está más en las antípodas del discurso de Francisco que el gobierno neoliberal de Macri. Bueno, hay que seguir los discursos efectivamente del Papa Francisco, ¿no? Bueno, tanto que desde el gobierno ventilaban que iba a haber un encuentro ahora, el próximo mes, creo, con el Papa. Eso se desmintió. No hay encuentro previsto con el Papa. Digo, nosotros hablamos solo de Macri, ¿no? Yo me acuerdo en los 90 cuando hablábamos de Menem, y después que terminó yo pensaba, no fue Menem solo, nadie hace todo esto solo. Cuando terminó, habían cerrado 85.000 empresas, terminamos en una crisis que terminamos en default. Lo reeligieron en el 95. Bueno, Menem. ese es todo un tema. La sociedad. Ese yo se los quería plantear. A ver, porque me lo ha dicho algún ministro de Macri. Ha dicho, nosotros podemos ganar elecciones con un 18%. Porque yo les digo, ustedes van a llegar pronto al 15% de desempleo y el año que viene al 20%. Puede ser, pero podemos ganar las elecciones igual. Y la verdad es que Menem las ganó igual. Y mientras tanto se estaban cerrando empresas, nos estábamos endeudando, nos abríamos a las importaciones, estábamos destruyendo los cimientos del país. Sin embargo, le alcanzaba con una porción de la sociedad que tenía determinado bienestar. Bueno, porque, a ver, lo que al gobierno de Mauricio Macri no le gusta, y que esto también se está reflejando, no lo decimos nosotros, pero se refleja en los análisis de opinión que periódicamente hacen las consultoras, la percepción de que gobierna para los ricos es muy grande y está muy acentuado a nivel de la población que gobierna para los ricos. Porque lo que hizo, que vos comentabas desde el inicio, desde los primeros meses, a ver, Duhalde decía, cuando a él le tocó recibir eso sí que fue pesada herencia. Claro. Eso sí que fue una pesada herencia. Hoy lo dice en esta lucidez que ha recuperado Beatriz Arlo, que me alegra. Lo dice, pesada herencia fue lo que recibió Raúl Alfonsín de la dictadura militar. Claro. Pesada herencia fue lo que recibió Eduardo Duhalde de un país diezmado, política, económica, socialmente, con todos los índices tremendamente, y la sociedad que clamaba porque estábamos yéndonos todos a pique. Eso fue pesada herencia. Y de ahí surgieron. Macri recibió el index de Todesca, dijo 2,2%, si no me equivoco, del 2015 de crecimiento. La UIA dijo que en los últimos 10 años creció la industria 110%, gato. Bueno, se duplicó la cosecha. Ellos lo que hicieron fue, a ver, se burlaban del swap chino. Decían que eran papelitos de colores, que era un cuento chino. Se burlaban de los acuerdos que habían hecho el gobierno anterior con China. Se burlaban, se reían. Decían que era un cuento chino. Tuvieron que ir a China ahora a ratificar todo. No encontraron nada, porque era todo realmente en obras de infraestructura, que si las hubieran puesto como estaban previsto desde el principio de año, muchas de esas obras, se hubieran ahorrado, por ejemplo, 60.000 despidos en la construcción. Es decir, eso lo hizo Macri, no lo hizo el gobierno anterior. Paralizaron obra pública, devaluaron un 40% cuando Prat Gay en noviembre del año pasado decía que ya estaba el dólar a 15 y ya estaba trasladado a los precios. Y fue un impacto brutal sobre los precios. Quiero que veas el té que preparamos de inflación, porque es un tema político esta inflación. Míralo.
No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. En nuestro gobierno la inflación no va a ser tema. Para bajar la inflación, bueno, hay que hacer las cosas que ustedes saben, que no son tan complejas. Lo más fácil que tenemos por resolver es la inflación y el cepo. Lo nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. La inflación más alta para un mes de los últimos 12, 13 o 14 años. Where we took it to around 42% right now. Darío Gaño, el dato que me sorprendió a mí del sábado, digo, porque esta es la forma en que aparentemente están bajando la inflación o piensan bajarla, es la caída del 8,1% del consumo en supermercados de una consultora internacional que trabaja en todo el mundo, ¿no, Darío? Sí, bueno, efectivamente lo que tiene que ver con el consumo tuvo unos meses muy malos y la perspectiva es lo que termina por ahí haciendo que se estanque el gobierno o también teniendo problemas en lo que viene. ¿Por qué? Porque yo los escuchaba antes y pensaba, la economía estuvo mal y cuál es la perspectiva de que mejore. Y lo decía Roberto Labaña el otro día, Roberto Labaña, crítico de la gestión anterior, muy crítico de esta actual, que decía, ¿cuál es el motor del crecimiento? ¿Qué es lo que va a llevar a la economía a mejorar en lo que viene? No es la inversión en sí y tampoco es lo que tiene planeado el gobierno ahora, porque el gobierno tiene, de hecho, por estos días circuló lo que el gobierno más o menos se denomina como Plan Australia, tener a los servicios, sobre todo servicios financieros, al campo como el motor del crecimiento, y esto es lo que algunos economistas, como Roberto Labaña u otros economistas muy reconocidos en la City, dicen, esto no va a generar empleo en lo que viene. Y esto la gente lo ve, lo percibe, por eso son lo que las estadísticas de consumo son malas. Y esta semana hablábamos de la estadística de la Universidad de Tela, de lo que viene. Cuando a la gente le preguntan, ¿vas a consumir en los próximos meses? Y ahí mucha gente dice, no, la verdad que no creo que en la situación en la que estoy y viendo lo que viene vaya a poder consumir. Y eso le pega al eje más fuerte que tienen, y esto lo hablamos siempre, en las discusiones de gabinete, que es la esperanza. El gobierno dice que la esperanza es lo más fuerte que viene manejando, lo importante en lo que la gente, los votantes, ven lo que viene, que ponían en un momento marzo como una fecha límite, ahora lo adelantaron un poquito, y eso también tiene que ver mucho con que los cambios y las mejoras no se están viendo. Tenemos una encuesta, ¿no, Mariano?, sobre qué piensa la gente que va a pasar con la inflación. Eso es analogías. ¿Podrá el gobierno controlar la inflación? 53%, poco o nada. 35%, mucho y bastante. 11% no sabe. A ver, lo que se piensa es que después de este 50%, que es una transferencia de recursos, a veces cuesta explicar la diferencia a la gente, ¿no? Esto es, bueno, si vos le haces ganar más al campo, ¿quién paga lo del campo? Cuando comemos, pagamos más al campo. Y así sucedió con una serie de cosas. Esto es transferencia de recursos. Ahora, los consultores piensan que el año que viene la inflación va a ser del 20-25. Eso lo tenía Kicillof. 19 dijo el Banco Central, ¿no? Sí. 19 dijo Federico Sturzenegger del Banco Central, que para Federico Sturzenegger no es un tema que esté solucionado el tema de la inflación, claro, ¿no? Ahora, yo digo, si vamos a pasar 2 años para volver a la inflación que tenía Kicillof, que lo denostaban, ¿no, Víctor Hugo? Cuando hablaba. Sí, pero además lo que van a bajar es a un precio altísimo en otros aspectos de la vida del país, en un descenso enorme de la calidad de vida de los argentinos, que no van a poder comprar, que no pueden ya gastar, y que por lo tanto determinan que los dueños de los comercios tengan que poner márgenes casi de pérdida o de mantener para poder seguir con el negocio abierto. Pero la baja de la inflación, la que consigan, está a expensas de lo que es la baja de calidad de vida de la Argentina. Bueno, ahí está el verdurazo en la puerta, ¿no? Digo, si cuando esta gente sale a regalar leche en Rosario, había colas de 4 horas para que te den 1 litro de leche, gato. Te cuento algo del Centro de Economía Política Argentina sobre las inversiones. Esta semana va a haber una movida en Buenos Aires, hay una reunión importante sobre inversiones en el mundo. El Davosito que le... Exactamente. Bueno, yo puedo adelantar, según los números del CEPA, que más o menos me los aprendí porque me los mandaron esta tarde, que de los 130.000 millones que Macri prometió de inversiones,
solamente se llega al 18% en el periodo. El 18% que además tiene a empresas que han sido beneficiadas por el gobierno, como la energía, por ejemplo, y la minería, que han recibido. Es decir, lo que se les dio, ahora puede ser que lo inviertan, con lo cual también hay una especie de ficción. El 41% de las inversiones tienen que ver con empresas locales que van aliándose con empresas internacionales, por lo tanto el 41% no va a generar entrada de dólares. Esta es la realidad que se da en estos momentos con las inversiones. Tampoco por ahí va a encontrar una solución. Yo le tengo miedo a esas cosas. Digo, en los 90 lograron que bajara la inflación y la gente por ahí no prestaba atención a que se estaban cerrando empresas y se destruyó el aparato productivo. Me parece que ha cambiado eso en la sociedad argentina. Hay una sociedad mucho más madura, hay una sociedad mucho más movilizada. Fijémonos, y movilizada bien, no movilizada como quiere hacer creer el gobierno y un sector del periodismo para hacer caer a ningún gobierno. Eso nunca más en la Argentina va a ocurrir. Eso que se lo tengan bien grabado cuando quieren vender ahora esta nueva visión, este nuevo relato, porque permanentemente arman relatos, este nuevo relato que quieren armar de que las movilizaciones son desestabilizadoras. Claro. No, se equivocan. Gracias a Dios que hay gente que se moviliza y que no pierde la dignidad de movilizarse por un puesto de trabajo. Miren Rosario lo que ha sido. En este último mes, ¿cuántas movilizaciones en Rosario? No hablemos del tema seguridad, que es lo que mueve en estos momentos. Pero se han movilizado las madres con la marcha de los cochecitos, multitudinaria, pidiendo por mayor raciones de comida. Se han movilizado la multisectorial. Es uno de los puntos de Argentina donde muchos sectores están reunidos en una multisectorial para atender estos problemas. La línea blanca en Rosario está paralizada. El otro día, un senador de Cambiemos, el jueves hablaba en la radio conmigo, para advertir que en Entre Ríos están importando naranjas del Uruguay, en la capital nacional de la citricultura. Bueno, hoy salió un pedacito así en La Nación, en el papel, no sale en internet, que decía aumentó la importación de heladeras 831%. Bueno, cerdos están trayendo de Dinamarca. Sé por un encuentro casual que tuve con productores, hubo una reunión muy fuerte en Mercedes este fin de semana y están alarmados, están pidiéndole por favor al gobierno que cierre esa parte de la apertura de importaciones, que es un poco lo que ha movilizado este reclamo de masa, que enhorabuena se plante frente al gobierno para decirle no se puede seguir devastando el trabajo nacional. Tengo algo para hablar del precio de los alimentos porque va ligeramente separado de lo que es la inflación. Ponelo por favor, Mariano. Y parece que las verduras y las frutas, Esteban, ahora se pueden pagar en cuotas. Malas noticias, consumidores. Se viene otro aumento de la carne. Próximamente, al parecer, aumenta el pan, un 10%. En el último año fue del 42,9% el incremento de estos alimentos de primera necesidad. El gobierno, desde el punto de vista macroeconómico, está haciendo los deberes. Ahora, está haciendo unos deberes que tienen una parte del ordenamiento de precios relativos muy penosa, con un impacto inicial sobre la inflación. A ver, la inflación es una suba de precios difundida en todos los productos y extendida en el tiempo. Esa es más o menos una definición básica. Ahora, en Argentina la inflación de alimentos es mucho más alta que el resto. Y la gente que tiene menos ingresos prácticamente lo único que gasta es en alimentos. Ahora, ¿no va a ser del cero, dicen ahora en agosto? A ver, la inflación de agosto iba a ser del 1 y pico y cuando vos le sacás el tarifazo del gas te baja al 0 y pico. O sea, lo que está confluyendo es a la inflación de Kicillof, entre 1,5 y 2. Pero ustedes recuerden que esta inflación que tuvimos del 46% es sin tarifazo. Claro. Los tarifazos, por una razón o por otra, se cobraron algunas facturas. ¿Sí? Todo eso falta en el índice de inflación y va a aparecer el año que viene. Por eso cuando se dice, no voy a abrir más las paritarias ahora, dijo Macri,
y Sturzenegger dijo, las paritarias el año que viene tienen que tener un límite del 15 y del 17, sí. Eso significa una caída del poder adquisitivo en los primeros 2 años, como nunca vimos. Pero guarda que estamos teniendo problemas de alimentación, como hacía mucho tiempo no teníamos. Bueno, esto lo viene advirtiendo ya desde hace mucho tiempo y hay que darle razón a un hombre que sabe mucho como el licenciado Daniel Arroyo. Claro. Lo viene advirtiendo desde febrero, marzo, cuando ha venido sistemáticamente a nuestro programa y siempre decía, y por ahí uno no le presta atención, ahora sí, decía, tengan cuidado que en los sectores más populares comienza a disminuir el consumo de leche. Es un dato vital que hay que tener en cuenta. Y ahora lo están notando en todas partes. Es que, a ver, Macri tiene la suerte que lejos de querer estabilizarlo, yo no conozco a nadie que lo quiera estabilizar, le avisan. Exacto. Cuando salió Espinosa hace unos meses y dijo, guarda que hay, y lo acusaban a él de que... No, al contrario, cuando alguien te quiere voltear no te avisa. Él estaba diciendo, Verónica Magario, Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, claro, le ha venido advirtiendo desde enero sobre la degradación. Ellos que lo ven ahí en uno de los distritos más populosos. Y eso le costó carísimo a Magario, bueno, porque el otro día la bajaron vergonzosamente los cultores del diálogo y de vamos todos juntos. Bien lo que dice Víctor Hugo, ahí está lo que yo digo, la degradación institucional que se ha vivido. ¿Cómo se permite un presidente bajar a la gobernadora de La Matanza? Porque prácticamente es una gobernadora La Matanza. Sí. Lo mismo nos contaba Ferraresi que le hicieron a él en Avellaneda. Sí. No lo invitaron a Ferraresi, el presidente iba a inaugurar obras hechas por ellos en su distrito, no lo invitaron a... ¿Dónde está la calidad institucional de la que nos hablaban? Del diálogo que nos hablaban. Y pasa con esto, si se enojan, si los critican, se enojan, como le está pasando a Massa ahora. Claro. A Scioli ya le pasó en enero. Claro. Scioli fue crítico, lo bajaron y le empezaron a denunciar. Yo creo que lo de Massa, a Massa puede convenirle confrontar un poco porque había quedado muy pegado, pero yo sí lo tomo como que el gobierno le está diciendo, guarda que también te podemos demonizar a vos. Pero si se lo están, lo hizo Carrió ya. Claro. El ataque de Carrió de la semana en el mismo momento, acusándolo otra vez en el tema del narcotráfico, de estar metido absolutamente. Le sacaron las fotos. Por eso me parece inteligente cuando Alberto Fernández, uno de los hombres que más sabe de política en este país, les advierte a todos, como diciendo, mire que es contra todos, no es nada más que contra Cristina y lo que están con Cristina. El carpetazo está funcionando. El otro día me decían, algunos peronistas que esperan que aflore en la provincia de Buenos Aires algún dirigente en el que tienen idea de encolumnarse, y me decían, ese dirigente no va a aparecer porque la carpeta ya está lista. Ajá. O sea que ese dirigente que pensábamos que podría volver... El carpetazo está a la orden del día y la están viviendo, lo denunció Gómez Centurión. El propio gobierno está viviendo la guerra de servicios. Gómez Centurión lo sacó. Carrió, otra vez nombrémosla Carrió, sin ir más lejos. Carrió se opuso al nombramiento del jefe y la subjefa de la AFI. Y Carrió está diciendo... La guerra de servicio hay que disolver la AFI. Carrió lo está diciendo. Entonces, desde adentro mismo se lo están diciendo del gobierno, ¿no? No lo estamos inventando nosotros. Se lo están diciendo desde adentro mismo del gobierno. El papelón que hicieron esta semana con los tachos de efedrina, ¿no? Que yo creo que eso lo tenían preparado para un momento, se les adelantó Gómez Centurión nuevamente, me da la impresión que lo tenían preparado para alguna gran tapa, en algún momento para difícil, tapar algún bochorno de ellos. Y Gómez Centurión les destapa. Claro. Hicieron un papelón, cuando un tema que era judicializado desde el año 2011, con las fajas de la justicia. Y quisieron hacernos creer que lo habían descubierto ellos, la Metropolitana. Que estaba escondido. Les pido un minuto, que tenemos que ir a una tanda. Todavía nos quedan muchos temas por analizar, y también del futuro. Porque es muy preocupante lo que pasa. Está el verdurazo afuera, están regalando verdura. En un rato voy a ir, dale, en un minuto volvemos.